Hola, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a las jornadas, a la jornada número 11 de lo que va de las jornadas de qué hacen los jóvenes en microbiología. Eh, Gracias a todos por estar. Esto es importante que cada uno siempre esté presente en las jornadas, es muy importante, la verdad que es una jornada que venimos haciendo hace mucho tiempo y siempre encontramos muy buena participación, así que les agradecemos a todos. Quería recordarles que la AM cumple 75 años este año, así que nada, los invitamos a todos a formar parte de la asociación, a formar parte de la filial Córdoba, a todos aquellos que quieran eh, ser parte de la filial, a mandar un mail a la filial y poder formar parte de este grupo de microbiólogos que estamos en proceso de hacer las cosas, ofrecerles talleres, jornadas, congresos, toda la demanda que necesite el área de la microbiología. Esta charla va a estar a cargo de 3 personas. Y también es importante que sepan que aquellos que quieran solicitar luego el certificado de este tipo de jornadas, va a escribir un mail a la filial. Por eso es importante también que cuando se loguen en la plataforma Zoom siempre esté su nombre y apellido, porque de ahí nosotros hagamos las asistencias y podemos corroborar que realmente estuvieron en las jornadas. Así que bueno, lo que sí voy a presentarlas son 3 chicas. Ella es bioquímica, su nombre es Agostina de Agati y nos va a dar hoy colonización rectal de bovinos de Tambo de Argentina con Escherichia coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Agostina ha recibido, este trabajo ha recibido un premio en las jornadas de invierno de infectología acá de Córdoba. Luego tenemos prevalencia y bioseguridad de Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa de tipo KPC en pacientes internados en Hospital Público de Córdoba. Lo va a dar la licenciada en bioquímica Alejandra Escobar. Y luego vamos a tener la charla de la bioquímica Ana Laura Dingiani, perdón, infecciones de transmisión sexual, importancia en el cribado faríngeo y anorrectal. Así que le voy a dar el lugar, ahora voy a dejar de compartir a Agostina D'Agati para que comience su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a poner presentación. Mientras tanto, antes de presentar, bueno, yo me presento a Agostina Gatti y les quería decir a todos feliz día de la primavera, de la sanidad y del estudiante. Todo tenemos hoy, estamos haciendo honor el día, participando de las jornadas. Y bueno, hoy les voy a contar un poco de este trabajo, que es mi trabajo final de la especialidad y como verán, bueno, tiene muchos autores. El director es Alex Saca y la codirectora es Laura Deca, que es mi tutora de la especialidad. Bueno, para introducirnos un poco, la resistencia a antimicrobianos representa una amenaza creciente tanto para la salud humana como para la sanidad animal, debido a que es una de las principales causas de decesos a nivel mundial. Después quería introducirme un poco en los microorganismos y hablar un poco sobre los enterobacteriales productores de beta-lactamasas de espectro extendido, que son considerados patógenos críticos por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se asocian con una mala evolución clínica del paciente y con la necesidad de utilizar antimicrobianos de amplio espectro, como por ejemplo los carbapenemes. Esto va a favorecer el desarrollo, la selección y la posterior diseminación de microorganismos resistentes a estos antibióticos de última línea. Además, enfocándonos un poco más en la Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro extendido, hay estudios recientes que advierten que el porcentaje, la cantidad de personas colonizadas por este microorganismo en la comunidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años, pasando de un 2,6% a un 26,4%. Otro concepto muy importante, muy en auge en la actualidad y el tema central de mi trabajo es el concepto de una salud o One Health, que postula que la resistencia a los antimicrobianos es una problemática que resulta de las interacciones que existen entre los humanos
los animales y los ecosistemas, por lo que debería abordarse de manera integral, debido a que, como sabemos, nosotros compartimos la tierra, los recursos y por lo tanto también los patógenos en estos tres ambientes. Por ejemplo, ya sabemos que más del 60% de los patógenos que causan infecciones en el humano provienen de animales domésticos o salvajes. Y que además las bacterias tienen la capacidad de diseminarse a través de diferentes cuencas de agua, como los ríos, el suelo e incluso el aire. Entonces nosotros al abordar la sanidad animal vamos a estar protegiendo también a la salud humana. Y bueno, en este trabajo nos enfocamos en el ganado de tambo, debido a que Argentina es un gran productor de leche vacuna, que cuenta con más de 2,5 millones de cabezas de ganado, y que nuestra provincia de Córdoba cuenta con más de 2.600 establecimientos tamberos, representando un 34,4% de la producción a nivel nacional. Sin embargo, en la actualidad se desconoce si el ganado bovino de tambos de nuestro medio se encuentra colonizado por enterobacteriales productores de beta-lactamasas de espectro extendido. En el trabajo nos planteamos tres objetivos. El primero fue determinar la prevalencia de portación rectal de Escherichia coli productora de blé en ganado bovino destinado a la producción lechera. El segundo objetivo fue caracterizar el perfil de sensibilidad de los aislamientos de portación rectal de Escherichia coli productora de blé obtenidos de ganado bovino destinado a la producción lechera. Y por último, investigar en dichos aislamientos la presencia de los determinantes genéticos de blé más diseminados en humanos en nuestro medio, enfocándonos en ZXM, PER y SHB. Bueno, para contarles un poco respecto a los materiales y métodos, lo primero que hicimos fue obtener 302 hisopados rectales bovinos, uno por animal, de 2 tambos que se encuentran ubicados en las cercanías de la ciudad de Villa María y en las zonas adyacentes al río Tercero. Esta actividad fue realizada por veterinarios de la Universidad de Villa María y bueno, se realizó en noviembre y diciembre de 2019. Al llegar los hisopados al laboratorio, utilizamos caldo y agar McConkey suplementado con cefotaxima y seleccionamos las colonias compatibles con enterobacteriales productores de blé, que luego las tipificamos, las identificamos con cromagar y pruebas bioquímicas convencionales. Para confirmar la producción de la blé utilizamos la técnica de doble difusión con discos. Posteriormente a todos estos aislamientos les estudiamos el perfil de sensibilidad evaluando 3 antibióticos de interés clínico, es decir, antibióticos de uso clínico en los humanos. Y los realizamos mediante difusión en agar, de acuerdo a las normas de CLCI, y también hicimos colistin drop test siguiendo las recomendaciones de Annelies Malbrand. Y por último, evaluamos los determinantes genéticos de blé en 105 de estos aislamientos que seleccionamos al azar y les realizamos PCR convencional utilizando los oligonucleótidos específicos para ZXM, PER y SHB. Entonces, enfocándonos en los resultados, lo primero que hicimos fue evaluar la prevalencia de E. coli productores de blé. Y observamos que en 259 de los 302 hisopados rectales bovinos se recuperaron enterobacteriales productores de blé, lo que representó un 85,8%, sorprendentemente alto este porcentaje. Y bueno, que todas las enterobacteriales que obtuvimos se identificaron como Escherichia coli. Luego de estudiar los antibióticos, graficamos un perfil de resistencia acompañante de E. coli blé para observar los resultados. Para ello consideramos como no sensibles a las categorías intermedio, resistente y sensible dosis dependiente. Y además consideramos 100% resistentes a cefotaxima y ceftazidima, las cefalosporinas de tercera generación, debido a la expresión de la blé, de la enzima. Luego observamos que el 64,8% de los aislamientos eran resistentes a trimetroprima sulfametoxazol. Un 39,5% de los aislamientos fueron no sensibles a amoxicilina ácido clavulánico y piperacilina tazobactam. El 37,9% fue no sensible a ciprofloxacina y el 0,4% fue no sensible a gentamicina. También observamos que todos los aislamientos fueron sensibles a amicacina, nitrofurantoína, fofomicina, imipenem, meropenem y colistin. Entonces observamos que las dos principales resistencias acompañantes a antibióticos no beta-lactámicos fueron trimetroprima sulfametoxazol y ciprofloxacina. Con estos resultados decidimos analizar qué porcentaje de multiresistencia existía, y para eso consideramos como multiresistente o MDR a aquellos cepas que además de tener la resistencia conferida por la propia blé, eran resistentes a un antibiótico adicional, observando que el 81% de las mismas eran multiresistentes. Posteriormente, para profundizar un poco el análisis de la sensibilidad, nos enfocamos exclusivamente en los antibióticos no beta-lactámicos.
Y observamos que el 71,1% de los aislamientos expresaban resistencia al menos a un antibiótico no beta-lactámico, de los cuales el 39,1% expresó resistencia a un solo antibiótico no beta-lactámico y el 32% expresó resistencia a 2 antibióticos no beta-lactámicos. También observamos que el 28,9% no expresó resistencia acompañante a antibióticos no beta-lactámicos y que ningún aislamiento expresó resistencia a 3 o más antibióticos no beta-lactámicos. Luego, subanalizando, observamos que el 84% de los alimentos que expresaban resistencia a un solo antibiótico no beta-lactámico eran resistentes exclusivamente a trimetoprima sulfametoxazol, mientras que un 16% eran resistentes exclusivamente a ciprofloxacina. Analizando aquellos que eran resistentes a 2 antibióticos no beta-lactámicos, observamos que el 98,8% eran resistentes a trimetoprima sulfametoxazol y ciprofloxacina, mientras que solo un 1,2% eran resistentes a trimetoprima sulfametoxazol y gentamicina. Frente a estos resultados decidimos evaluar cuáles eran los perfiles de resistencia más frecuentes, y eran aquellos que expresaban la BLE con la resistencia a trimetoprima sulfametoxazol, aquellos que expresaban BLE con resistencia a trimetoprima sulfametoxazol y ciprofloxacina, y aquellos que expresaban la BLE pero no tenían resistencia acompañantes a antibióticos no beta-lactámicos. Posteriormente nos centramos en identificar los determinantes genéticos de BLE. Lo primero que realizamos fue evaluar, observar la distribución de los halos de inhibición de cefotaxima y ceftazidima. Para eso realizamos un gráfico de violín que nos permite ver la distribución de los datos, la frecuencia de los datos. Este gráfico, cuando produce este ensanchamiento, es porque aquí se concentra la mayoría de los datos. Entonces observamos que la media de los halos de cefotaxima era alrededor de 10, mientras que la media de ceftazidima era alrededor de 18. Por lo que esto nos sugirió la presencia de la familia de BLE tipo ZXM, debido a que tiene una mayor actividad sobre cefotaxima. Luego procedimos a realizar la PCR convencional con los oligonucleótidos, como mencioné, ZXM, PER y SHB, y observamos, como vemos en este resultado de una PCR para ZXM, el gel de agarrosa, que la gran mayoría de nuestras cepas eran positivas para ZXM. Lo que finalmente confirmamos, analizando los 105 aislamientos, que el 90,5% eran positivos para ZXM, el 0,9% fueron positivos para PER, y que en un 8,6% no resultaron ni ZXM, ni PER, ni SHB. Entonces, como conclusiones del trabajo, observamos una elevada prevalencia de portación rectal de E. coli BLE en bovinos de tambos de nuestro medio, un 85,8%. También observamos que la mayoría de estas E. coli BLE fueron multiresistentes en un 81%. También que un 71,1% expresó resistencia a antibióticos no beta-lactámicos, principalmente trimetoprima sulfametoxazol en un 64,8% y ciprofloxacina en un 37,9%. También observamos que los perfiles de resistencia acompañante más frecuentes fueron la expresión de la BLE con la resistencia a trimetoprima sulfametoxazol exclusivamente, y aquellos que, además de expresar la BLE, eran resistentes a trimetoprima sulfametoxazol y ciprofloxacina en un 32,8% y 31,6%. Además, observamos un amplio predominio de BLE tipo ZXM, un 90,5%, y coincidentemente este tipo de BLE es el más diseminado de los enterobacteriales que causan infecciones en el humano. Entonces, como discusión del trabajo, observamos que nuestros hallazgos sugieren que existen prácticas de producción lechera que favorecen la selección de las bacterias multiresistentes en el ganado bovino. También que los bovinos de producción lechera podrían ser un eslabón importante en la circulación de Escherichia coli productora de BLE en nuestro medio. Por lo que todos los resultados señalan que existe una necesidad, una gran necesidad de incluir al ganado vacuno en los programas de vigilancia de la rama. Y bueno, como Agostina mencionó, este año obtuvimos el primer puesto en los trabajos orales del Congreso de la SIC. Y bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail por si necesitan contactarme o tienen alguna duda que no puedan preguntar al final. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quería agradecer, por supuesto, a la AMP por dejarnos participar, a los jóvenes que bueno, estamos empezando la microbiología, y agradecemos mucho estas participaciones que nos permiten crecer académicamente. Bueno, muchísimas gracias, Agostina. Nosotros muy agradecidos por la charla, la verdad muy clara y muy interesante. Vamos a dejar todas las preguntas y las consultas que tengamos para Agostina y para el resto de las disertantes para el final de las charlas.
Ahora vamos a dar inicio a la segunda charla de las jornadas, que va a estar a cargo de Alejandra Yelén Escobar, que bueno, ya la presentó Agostina, así que bueno, vamos a invitarte. Dale, ahí Dale, comparto. dale, gracias. Ahí estamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es... Sí, pasa ahí. Ahora, Ale, que voy a silenciar a la gente. Por favor, le pido a todos que tengan sus micrófonos apagados. Ahí empiezo. Sí, Sí, Ale, perfecto. arrancan. Bien, genial. Buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Alejandra Escobar. Yo voy a hablar ahora de un trabajo que hice en el marco de mi residencia y también en el posgrado de bacteriología en la Universidad Nacional de Córdoba. Voy a hablar un poco de lo que hicimos en el trabajo, que fue prevalencia y bioseguridad en infecciones por Klebsiella pneumoniae productora de KPC en pacientes internados en un hospital público de la provincia de Córdoba. Bien. Como conclusión, como índice, perdón, vamos a hablar un poco de las introducciones sobre lo que produce Klebsiella pneumoniae, las infecciones que produce y algunas características principales del microorganismo. Como objetivos, los objetivos que nos propusimos, luego cómo lo hicimos, materiales y métodos, luego los resultados que obtuvimos y a las conclusiones que pudimos llegar. Este trabajo me pareció muy importante a la hora de elegirlo en el marco de mi residencia, ya que en nuestro ámbito hospitalario, en ese momento en el Hospital del Tránsito, había mucha cantidad de KPC, bastante epidemiología, por lo que me pareció importante estudiar su prevalencia y a su vez la bioseguridad, que es muy importante porque yo lo que hacía, bueno, yo estaba en en contacto con UTI y UCI y lo que veía era que no se cumplían exactamente las normas de bioseguridad y por ende había también por eso bastante diseminación de KPC. Bien, para introducirnos un poco sobre Klebsiella pneumoniae, sabemos que es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo, que posee cápsula, importante factor antifagocítico, y en los humanos sabemos que es saprófito en nasofaringe y en tracto intestinal, y debido a su alto poder de genes de resistencia, sabemos que está en los grupos de las superbacterias, y también por la capacidad de adquirir carbapenemasas que generan un alto nivel de resistencia a los beta-lactámicos. Particularmente en Argentina, los primeros casos de KPC fueron en 2006, y en cuanto a la relación de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, Klebsiella pneumoniae es una de las principales causas de estas infecciones junto a otros microorganismos. En cuanto a los factores de riesgo, para adquirir infecciones por Klebsiella pneumoniae, generalmente está en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con edad avanzada y en niños, y también por el uso discriminado de antibióticos y también por la falta de implementación de las normas de bioseguridad en el ámbito hospitalario. Bien. Ahora, para entrar un poco de las infecciones por Klebsiella, según la OMS, en 2021 sacó un artículo que nos dice que Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Salmonella, son algunos de los microorganismos principales que tienen altos niveles de resistencia a antibióticos, y también comentó en el artículo que el 61% del personal de salud no higieniza sus manos en el ámbito hospitalario. Este es un dato muy importante. Sabemos que Klebsiella pneumoniae tuvo un aumento prolongado y excesivo en infecciones difíciles de tratar, no solo las infecciones respiratorias, sino también infecciones como urinarias, también infecciones a niveles de heridas. El CDC cuenta que la principal medida de control de infecciones en estos casos de Klebsiella pneumoniae productora de KPC es tan solo y algo tan básico como la higiene de manos, porque las manos son un vehículo muy importante a la hora de que nosotros transmitimos la KPC de un paciente a otro. Y como sabemos, estas infecciones por Klebsiella pneumoniae llevan, con todo esto que dije anteriormente, un problema de salud pública mundial. Y
durante particularmente la cambio de la resistencia durante la pandemia por COVID, dos factores muy importantes fueron los que contribuyeron a esto en este periodo de la pandemia, que fue el mal uso discriminado de antibióticos y a su vez también la falta de bioseguridad por parte del personal de salud. Bien, como objetivos, nos propusimos como objetivo general, como dije anteriormente en el título, determinar la prevalencia de estas infecciones de Klebsiella pneumoniae Proctor KPC en pacientes que estaban internados en UTI y que estaban internados en UCI. En ese entonces la UCI estaba destinada a pacientes COVID positivos y la UTI a COVID negativos. Lo hicimos en un periodo del 2020 al 2022 en junio, por ende abarcamos justo la pandemia COVID. Y como objetivos específicos, nos propusimos dos objetivos muy importantes para correlacionarlos con esta misma prevalencia de estas infecciones. Uno fue evaluar el nivel de adherencia a las medidas de bioseguridad por parte del personal de salud en estos casos de infecciones, y otro fue analizar la conformidad con las normas de bioseguridad y si se necesita capacitación para el personal de salud, en este caso los que estaban en contacto con estos pacientes, enfermeros, médicos bioquímicos y también técnicos en laboratorio. ¿Cómo llevamos a cabo? En materiales y métodos, fue un estudio descriptivo y retrospectivo, y estudiamos 874 muestras de pacientes COVID negativos y positivos. Estas muestras provenían de muestras clínicas respiratorias, urocultivos, hemocultivos, retrocultivos, punta de catéteres y también muestras varias como heridas quirúrgicas, líquidos de punción, entre otros. A su vez, para evaluar la bioseguridad y las capacitaciones, realizamos una encuesta anónima de 21 preguntas. Algunas eran a desarrollar y otras múltiple opción a 20 personas que en ese entonces trabajaban como personal de salud. Esta encuesta la hicimos en enero de este año y fue mediante Google Forms. Incluimos a pacientes, como dije, internados en UTI y en UCI, y también al personal de salud que estaba en contacto con esos mismos pacientes. Y excluimos a pacientes, obviamente, que estaban internados en sala común, ambulatorios, muestras sin desarrollo de Klebsiella y mecanismos de resistencia diferentes a KPC. Como variables, tuvimos dos variables importantes cualitativas dicotómicas que realizamos en el análisis estadístico, COVID o no COVID, y KPC, y para la encuesta tuvimos variables cualitativas y cuantitativas como edad, sexo, años de profesión, bioseguridad. Ya voy a nombrar las preguntas que hicimos. Para recolectar los datos, sembramos las muestras en medios de cultivos como agar sangre, agar choco y CPS. Las identificamos mediante el BITEC de Biomerit, que vemos en esta imagen, y el perfil de sensibilidad se detectó con las tarjetas 368 y 369 en el mismo sistema de BITEC, y para comprobar fenotípicamente la carbapenemasa, KPC, utilizamos el disco de ácido borónico, como vemos en la imagen, acercando el disco de IMI y MERO por la técnica de difusión en agar. Ahora, en cuanto a los datos de la encuesta, los recolectamos mediante Google Forms, donde los encuestados completaban la encuesta y se enviaba a una base de datos de Excel, y ahí recolectamos todos los datos. Para el análisis estadístico utilizamos el software IBM y el método del chi cuadrado para evaluar las relaciones de las dos variables KPC y COVID, usando como p-valor menos de 0,05 estadísticamente significativo. Un dato muy importante a aclarar en este trabajo que hicimos fue que en el periodo en estudio no se realizaban hisopados rectales de vigilancia, por lo que en este trabajo no se discrimina colonización de infección, y tampoco se investigaron mecanismos de resistencias como NDM, porque en nuestro caso, en el centro en estudio, no había evidencias epidemiológicas suficientes en nuestro centro. No teníamos NDM básicamente. Ahora, los resultados que obtuvimos fue, en cuanto a la prevalencia, sobre un total de las 874 muestras, se identificaron que 120 aislamientos eran Klebsiella pneumoniae y 38 de ellos eran productores de KPC, y a su vez 20 de ellos eran COVID positivos. Ahora, para calcular la prevalencia, obtuvimos que la prevalencia en los pacientes COVID positivos con KPC fue del 6,15% y en los no COVID con KPC fue del 3,82% menor. Ahora, para correlacionar las dos variables KPC y COVID, nos planteamos dos hipótesis: hipótesis nula, ausencia de diferencia estadísticamente de las dos variables, y hipótesis alternativa, presencia de la relación de las dos variables.
obtuvimos que el p-valor nos dio 0,003, esto significa que es menor a 0,05, por ende, concluimos que existe diferencia estadísticamente significativa de Klebsiella pneumoniae en pacientes productora de KPC, en pacientes COVID positivos y COVID negativos. Eso en cuanto al objetivo general. Al objetivo específico, analizamos porcentualmente y numéricamente las preguntas realizadas mediante la encuesta anónima. Acá yo le voy a dejar un QR para que, por si quieren ver en detalle cada pregunta, como puse acá, de las que realizamos. Yo voy a citar algunas, no todas, porque fueron 21 y son muchísimas. Una de las preguntas, por ejemplo, preguntamos qué tipo de microorganismo es Klebsiella. El 100% de los encuestados contestó correctamente. Otra de las preguntas que hicimos fue, por ejemplo, si era capaz de producir KPC, y el 95% nos contestó que sí, contestó correctamente, y solo el 5% no sabía si era capaz de producir KPC. Después otra pregunta ya más relacionada a la bioseguridad, preguntamos si conocían los 5 momentos para la higiene de manos propuestos por la OMS, solo el 80% contestó que, o sea, la mayoría contestó que sí, pero el 20% contestó que no. Otra pregunta que hicimos bastante importante, cómo se transmitía la KPC, el 95% contestó fue por contacto directo y solo el 5% por contacto indirecto. Esta pregunta fue clave en nuestro trabajo, que preguntamos si esta fue meramente honesta para los encuestados, si cumplían con todas las normas de bioseguridad en el ámbito hospitalario. El 75% contestó que a veces, solo el 15% contestó que sí, que cumplía con todas las normas, y el 10% que no cumplía con todas las normas, básicamente. Otra pregunta que hicimos fue si alguna vez no usó un EPP, un elemento de protección personal, por falta de los mismos. El 30% contestó que sí, el 25% a veces y el 45% directamente nunca. Esta fue una pregunta a desarrollar, se las voy a resumir más o menos porque cada uno escribía. Sí, preguntamos si, según el criterio de ellos, en qué ámbito fallaban las normas de bioseguridad, y lo que pusieron generalmente fue en urgencias, en enfermería, y más que nada en la mala comunicación y en el mal señalamiento de si era aislamiento de contacto o no en cuanto a KPC. Otra pregunta acá les dejo un QR de todas las respuestas en el Excel para que las puedan ver cómo respondieron cada uno de los encuestados. Otra pregunta, si en qué ámbito era más necesario las capacitaciones, y todos estuvieron de acuerdo que en todos los ámbitos, haciendo énfasis en UTI y en UCI, pero también algo que nos llamó la atención en personal de limpieza en cocina, que si bien no está en contacto directo con los pacientes, pero en contacto directamente sí, porque son los que van y les llevan la comida, etcétera, limpian las camas y eso. Bien, por ende, concluimos que en cuanto a la prevalencia de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, los resultados que obtuvimos en este estudio muestran que la prevalencia en pacientes con COVID fue 6,15%, significativamente mayor que en los pacientes que no tenían COVID. Y en cuanto a la relación con las infecciones nosocomiales, con los otros estudios previos de los cuales nos basamos, sugieren también que la infección por COVID puede aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales, y mucho más en estos casos de microorganismos multiresistentes como Klebsiella pneumoniae. Relacionándolo con el COVID y KPC, los pacientes con COVID, como vimos, pueden tener un mayor riesgo de infección por Klebsiella pneumoniae productora de KPC que los pacientes que no tienen COVID. Por ende, concluimos que, como en este estudio no se realizaban hisopados rectales, es muy importante la realización de ellos para no llevar a esto y tomar medidas a tiempo y así evitar su propagación y mejorar la calidad de atención médica. En cuanto a la bioseguridad y a la encuesta, como generalidades, las características del personal médico, sabemos que según los datos era de género femenino y se encontraba aproximadamente entre los 20 y 30 años de edad. Y el 100% de los encuestados, como vimos, conocían sobre Klebsiella pneumoniae, pero en cuanto a las adherencias de las normas de bioseguridad, como vimos, una pequeña proporción de los encuestados no conocía los 5 momentos propuestos por la OMS, y además se detectó que solo el 15% cumplía con todas las normas de bioseguridad, un número bajo, el 75% a veces y un 10% directamente dijo que no las cumplía. Y vimos que las principales faltas de incumplimiento de las normas era la falta del EPP, del uso del EPP y también el lavado inadecuado de manos, como dijo la encuesta.
Y en cuanto a la necesidad de capacitación frecuente, concluimos que se deben incrementar este tipo de capacitaciones y hacer este tipo de encuestas al personal de salud, haciendo énfasis obviamente que en UTI y en UCI, y también incluyendo capacitaciones sobre mecanismos de resistencia, así se protocolizan y se estandarizan criterios. Por ende, concluimos esto mismo, que hay que hacer este tipo de encuestas regularmente, así podemos tener un control del personal de salud que tenemos y los conocimientos sobre las normas de bioseguridad de los mismos en este tipo de infecciones. Bien, esa es la bibliografía y muchas gracias. Bueno, y las preguntas al final. Y ahí, bueno, está mi mail. Gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación. No, gracias a Muy, ustedes. muy interesante. Bueno, quédate en línea para la Sí, próxima obvio. charla y para las preguntas. Te Ahora dejo. vamos a dar lugar a la bioquímica Ana Laura Digiandi. Ella nos va a dar la próxima charla. Así que Ana, si te conectas, si Hola, tomás buenas posesión. tardes. Bueno, dale ahí comparto. Esperen que- ¿Ahí lo ven en pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Vamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya dijeron, mi nombre es Dingian Diana Laura y este fue mi trabajo de investigación final para la especialidad en bacteriología, el cual se titula Infecciones de transmisión sexual, importancia del criado faríngeo y anorrectal. La directora fue mi instructora, Tachini María del Mar, y como codirectora la doctora Cufini Cecilia, que pertenece al Instituto de Virología, doctor J.M. Banera. Bueno, como sabemos, las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un gran problema de salud pública. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud estimó unos 374 millones de infecciones nuevas para las 4 ITS curables, donde la más frecuente fue la trichomoniasis, seguido de clamidia, que representa la infección, la ITS bacteriana más frecuente de todas a nivel mundial. Y esto quiere decir que por día se estiman más de 1 millón de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual en todo el mundo. Sabemos que la mayoría de estas infecciones cursan de forma asintomática en más del 50% de las mujeres y en un 30-40% de los hombres. Esto hace que muchas veces estas infecciones no sean diagnosticadas, por lo tanto no reciban tratamiento y pueden llevar a diversas complicaciones y secuelas, y también a infecciones congénitas y perinatales en el recién nacido. Al momento de hablar de la transmisión de estas infecciones, debemos ampliar la mirada y no enfocarnos solamente en el contacto genital-genital, sino también tener en cuenta que otros sitios anatómicos, como el sitio faríngeo, el sitio anorrectal, pueden participar o participan en el momento del acto sexual. Entonces se sabe que todos estos microorganismos son capaces de infectar estas mucosas, quizás debido a la similitud que existe entre la mucosa orofaringia y anal y con la mucosa genital, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, sabemos que son frecuentes estas infecciones en los sitios extragenitales. La mayoría son asintomáticas, por lo cual cumplen un rol fundamental como reservorio para la transmisión de estas infecciones. También se ha postulado el sitio faríngeo como un lugar favorable para la adquisición de resistencia, para la adquisición de genes de resistencia en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Ahora le voy a hacer una breve introducción de cada uno de los microorganismos que estudiamos en este trabajo. Comenzamos con Chlamydia trachomatis, que como dije es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente a nivel mundial. Se trata de una bacteria intracelular obligada, que es decir, que replica solo en células vivas, por lo cual no podemos hacer el cultivo convencional, sino que su investigación debe realizarse por cultivo celular o por PCR. Existen distintos biobares, el biobar ocular, que incluye los genotipos de la A a la C, que son los causantes del tracoma, el biobar genital, que incluye los genotipos de la D a la K, que son los que causan las infecciones genitales, como cervicitis y uretritis, y sus complicaciones, como epididimitis o salpingitis,
Y también son los que causan la neumonía y la conjuntivitis en los neonatos por transmisión vertical a partir de una madre infectada. El Biovar LGB, que incluye los genotipos desde el L1 al L3 y que son los causantes del linfogranuloma venéreo. Pasando ahora a Neisseria gonorrhoeae, este es un diplococo gram negativo, que es el agente causal de la gonorrea, y es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en todo el mundo. Puede causar infecciones genitales, como la uretritis y la cervicitis, y también sus complicaciones, como epididimitis, orquitis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, infecciones extragenitales como la conjuntivitis en el caso de los neonatos, que también se da por transmisión vertical, y también se lo ha visto que infecta otros sitios, como faringe y ano, en donde en la mayoría son asintomáticos, como ya lo dijimos, pero puede cursar con un cuadro leve de faringitis o, en el caso de la proctitis, con secreción o dolor anal. También es capaz de causar una infección diseminada, donde suele impactar en las articulaciones, o también se puede presentar con lesiones en la piel. La gonorrea sigue siendo un gran problema de salud en la actualidad, tanto por su frecuencia y por su morbilidad, y también por la resistencia a los antimicrobianos utilizados de primera línea que presenta en la actualidad. Ya desde los años 40, con la introducción de la penicilina, hemos observado que ha adquirido resistencia a todos los antimicrobianos utilizados de primera línea, hasta en la actualidad, que ya se han observado cepas resistentes o con sensibilidad disminuida a las cefalosporinas de espectro extendido. Esto ha llevado a que la OMS lo incluyera dentro de los organismos con prioridad elevada para la búsqueda de tratamientos eficaces y también para fortalecer los sistemas de vigilancia de forma de detectar tempranamente estas cepas resistentes y evitar su propagación. En la actualidad, ceftriaxona es la última terapia, la última monoterapia disponible con eficacia clínica comprobada para el tratamiento de gonorrea, pero en Argentina se utiliza una terapia antimicrobiana dual, que consta de ceftriaxona, una dosis de 500 miligramos a 1 gramo, más acitromicina en dosis de 1 a 2 gramos. Esto, además de aumentar la eficacia clínica del tratamiento, lo que hace es mitigar la emergencia de estas cepas resistentes a ceftriaxona. Y en este cuadro podemos ver la situación actual para el resto de los antibióticos, para la resistencia que tenemos en nuestro país, de a ciprofloxacina, penicilina y tetraciclinas. Vemos que es alrededor del 20%. Esto es significativamente mayor al 5%, que es el valor de resistencia máximo que estipula la Organización Mundial de la Salud para que un antimicrobiano pueda ser utilizado como tratamiento de primera línea. Es decir, que ya estos antimicrobianos, como cipropen y tetra, no pueden ser utilizados como tratamiento empírico de primera línea para la gonorrea. Bueno, Neisseria gonorrhoeae, uno de los mecanismos por los cuales adquiere resistencia a los antimicrobianos es gracias a la adquisición de material genético a partir de Neisseria saprófitas que se encuentran en estos sitios anatómicos que, como dijimos, típicamente son asintomáticos, como es el caso de la faringe. Es por esto que es sumamente importante que estudiemos estos sitios para la búsqueda de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, y Treponema pallium, sabemos que es el agente causal de la sífilis, es una infección sistémica que se caracteriza por presentar distintas etapas de enfermedad activa, separadas por etapas de latencia. Se trata de una espiroqueta fina que no es cultivable y afortunadamente hasta la actualidad no ha presentado resistencia a antibióticos. Consta de distintas etapas, una de ellas la sífilis primaria, en donde se caracteriza por la presentación de esta lesión, que es el chancro, que frecuentemente se da en los genitales, pero hay que estar atentos porque el chancro es el sitio por donde ingresa el treponema. Muchas veces puede no ser el sitio genital, sino en otros sitios, como la boca o como el sitio anal. Entonces muchas veces estas lesiones pasan desapercibidas, tanto para el paciente como para el médico o el personal de salud que los atiende.
Otro de los estadios es la sífilis secundaria o la sífilis terciaria. Esta última ya no se ve en la actualidad, no es tan frecuente, gracias a la incorporación de la penicilina. Y bueno, la sífilis congénita, que se da por transmisión vertical. En todas las etapas, el diagnóstico de la sífilis sabemos que se realiza por métodos serológicos, pero las técnicas moleculares en los últimos años han demostrado gran utilidad para estos casos de enfermedad temprana, en donde todavía los métodos serológicos no son positivos. Entonces, es una forma de que podemos llegar al diagnóstico. Y también han demostrado gran utilidad en las lesiones orales, en donde no podemos realizar el examen de campo oscuro debido a la presencia de otros treponemas saprófitas que nos pueden llegar a dar falsos positivos. Bueno, y por último, el virus papiloma humano. Es la ITS viral más frecuente a nivel mundial. Se tratan de virus desnudos con ADN doble cadena, no son cultivables, son epiteliotrópicos, se infectan el estrato basal del epitelio, son especie específico, por eso ahora hablamos de virus papiloma humano, pero sabemos que existen otros grupos de virus papiloma que infectan animales. Debemos tener en cuenta que no solamente el virus papiloma humano es capaz de infectar el cuello del útero, en los últimos años se ha detectado en otros sitios, como en la boca, en el pene o en el ano. También sabemos que existen distintos genotipos, múltiples genotipos. Están los genotipos de bajo riesgo, donde más frecuente son los genotipos 6 y 11, y que son los causantes de lo que conocemos como las verrugas genitales. Y los genotipos de alto riesgo, donde el más frecuente es 16 y 18, que a diferencia de los de bajo riesgo tienen la capacidad de incorporar su material en las células del huésped y ahí producir el cáncer invasivo. Sabemos también que el HPV es causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer de cervix. De eso se necesitan distintos cofactores que van a depender de las personas, tanto el estado del sistema inmunológico, distintos hábitos como el consumo de tabaco o de anticonceptivos orales durante tiempo prolongado. También se ha asociado la edad de inicio de las relaciones sexuales. En los últimos años se ha estudiado y mucho el rol que tiene la infección de Clamidia trachomatis en la progresión del HPV al cáncer. Acá les dejo estos dos estudios realizados por la doctora Mossman en conjunto con la doctora Cecilia Cuffini del Instituto de Virología Dr. J.M. Vanella, en donde ellos efectivamente demostraron la coinfección entre el virus papiloma humano y Clamidia trachomatis, no solo en la mucosa genital, sino también en la cavidad oral. Bueno, entonces, por todo esto, nos planteamos como objetivo principal conocer la prevalencia de Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, Treponema pallidum y virus papiloma humano, tanto en sitio urogenital, conjuntamente con investigación anorrectal y faringea, en la población que asiste al Hospital Misericordia Nuevo Siglo. Como objetivos secundarios, nos planteamos establecer las coinfecciones, principalmente la asociación de la infección por Clamidia trachomatis y virus papiloma humano, identificar los genotipos de VPH detectados en la mucosa oral, anorrectal y urogenital, para poder contribuir con la epidemiología molecular de este virus en nuestra ciudad y determinar los patrones de susceptibilidad antimicrobiana para Neisseria gonorrhoeae. Para esto realizamos un trabajo descriptivo, observacional, transversal y prospectivo desde noviembre de 2021 a diciembre del 2022. Incluimos pacientes a partir de 14 años que acudieron al hospital con o sin sintomatología ITS. Y a cada paciente le realizamos un hisopado faríngeo, un hisopado anal, un hisopado uretral o endocervical. En el Hospital Misericordia Nuevo Siglo realizamos el examen directo por tinción de Gram para las muestras genitales, para la búsqueda de diplococos gram positivos, y un examen en fresco para la búsqueda de tricomonas vaginales. De todos los hisopos de todas las localizaciones realizamos el cultivo para Neisseria gonorrhoeae. En el Instituto de Virología, Dr. J.M. Vanella, ahí realizamos la extracción del ADN de cada una de las muestras y la investigación de estos microorganismos mediante PCR. El fenotipado de VPH lo realizamos mediante la técnica de RFLP. Bueno, incluimos un total de 70 pacientes,
de ellos 20 de sexo masculino y 50 de sexo femenino, con una media de edad de 30 años, con un rango entre 14 y 52 años, para resaltar que ningún paciente presentó síntomas faringios, anales ni sistémicos. De estos 70 pacientes, en 31 pacientes detectamos al menos un microorganismo, esto representa un 44,3% de ellos. En cuanto a la prevalencia de cada patógeno, la prevalencia de BPH fue del 31,4%, seguido de Clamidia trachomatis con un 17,1%, Treponema pallidum con un 11,4% y Neisseria gonorrhoeae con un 7,1%. Acá en este gráfico podemos ver, esta sería la prevalencia de cada microorganismo que hubiésemos obtenido si solo realizábamos el cribado en el sitio genital, y acá la prevalencia que obtuvimos incorporando los sitios extragenitales. Vemos que se observa un aumento en cada uno de los la prevalencia de cada uno de los microorganismos, pero este aumento no llegó a ser estadísticamente significativo. En cuanto a la distribución de BPH según los sitios anatómicos, recalcar que en el 27% de los pacientes, es decir, en 6 pacientes, lo detectamos solamente en el sitio extragenital, sin afectación del sitio genital. En cuanto a la distribución de infección por Clamidia trachomatis, de esos 12 pacientes que fueron positivos para este microorganismo, en el 42%, un NE5, lo detectamos solamente en sitio extragenital. En cuanto a Neisseria gonorrhoeae, tuvimos 5 pacientes, en donde en 2 pacientes en sitio extragenital, uno de ellos pacientes lo detectamos en ambos sitios, genital y extragenital, este fue un paciente de sexo masculino, en donde el sitio extragenital fue la faringe. Y en cuanto a Treponema pallidum, en 8 pacientes se detectó en sitio extragenital, en 4 pacientes, en 2 pacientes en ambos sitios y en 2 pacientes en sitio genital. Bueno, de esos 31 pacientes que fueron positivos para al menos un microorganismo, 13 pacientes presentaron coinfecciones. Esto corresponde a casi un 42% de ellos. Estas son todas las coinfecciones que detectamos, por cuestiones de tiempo no las voy a nombrar, pero bueno, sí remarcar que la infección Clamidia trachomatis BPH fue la más frecuente, y por ejemplo mostrar que acá en un paciente se detectó Clamidia trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae y BPH. Bueno, en cuanto a la coinfección entre BPH y Clamidia trachomatis, observamos que en el 58,3% de las infecciones por Clamidia trachomatis se detectó coinfección con BPH. Esto quiere decir que los pacientes que presentan infección por Clamidia tienen 4 veces más chances de presentar infección por BPH. En cuanto a los genotipos de BPH identificados, los genotipos de alto riesgo fueron los más frecuentes, dentro de ellos el 16, el más frecuente, y acá tenemos los pacientes que presentaron infecciones por un único genotipo, en este caso, y los pacientes que presentaron infecciones por múltiples genotipos. Vemos que los pacientes que presentaron múltiples genotipos, todos presentaban un genotipo de alto riesgo, y dentro de los genotipos de bajo riesgo, el genotipo 6 fue el más frecuente. En cuanto a los patrones de sensibilidad a Neisseria gonorrhoeae, como vimos que ninguna de las cepas heladas fue sensible a penicilina, y todas las cepas fueron sensibles a ceftriaxona y a citromicina. Bueno, como vimos, Clamidia trachomatis resultó ser la bacteria más prevalente de las ITS en concordancia con lo que se observa en la bibliografía. En nuestro estudio, Neisseria gonorrhoeae no presentó una detección alta, probablemente debido a que Neisseria gonorrhoeae es un microorganismo que es exigente nutricionalmente, entonces presenta cierta labilidad en el cultivo convencional, que muchas veces puede también ser enmascarado por la microbiota habitual. Esto se da más que nada en los sitios extragenitales, donde sabemos, o sea, sitio faríngeo no rectal, donde sabemos que la microbiota acompañante es abundante. Como vimos, ninguna de las cepas presentó sensibilidad a peni, lo cual concuerda con la situación actual de la penicilina en nuestro país, y ceftriaxona y citromicina fueron sensibles en todos los casos. Si bien las técnicas moleculares nos permitieron detectar 2 casos más en comparación al cultivo, sabemos que el cultivo sigue siendo imprescindible para poder vigilar la resistencia antimicrobiana en este microorganismo.
Y en cuanto a la prevalencia de VPH, esta fue similar a lo reportado otros estudios, la reportada por otros estudios tanto en Córdoba como en el país. Vimos que los genotipos de alto riesgo mostraron mayor frecuencia respecto a los de bajo riesgo, que independientemente de cuál fue el sitio anatómico estudiado, identificamos genotipos de alto riesgo que no están incluidos en la fórmula de la vacuna tetravalente, la cual incluye los genotipos 6 y 11, que son de bajo riesgo, y 16 y 18, que son de alto riesgo, que esta vacuna está, bueno, actualmente se encuentra disponible en el calendario. Entonces esto exalta la necesidad de la vigilancia continua epidemiológica molecular de este virus, tanto en sitio genital como en los sitios extragenitales, que vimos que es bastante frecuente. Y bueno, observamos que la infección por clamidia se asoció significativamente con la infección por VPH, tal como se describe en numerosos estudios, que debido a que se ha demostrado que puede actuar como cofactor en la progresión del cáncer y también puede afectar la salud reproductiva, creemos que la detección de ambos microorganismos podría representar una intervención preventiva primordial. También observamos que el número de coinfecciones, tanto en los sitios genitales como extragenitales, es notable, siendo clamidia y HPV la coinfección más frecuente, lo que resalta la importancia de estudiar todas las infecciones de transmisión sexual en la medida de lo posible y de la disponibilidad de cada centro. Y bueno, si bien no observamos diferencias estadísticamente significativas, al evaluar la proporción de casos que nos permitió diagnosticar la implementación del cribado extragenital, frente a si solo hubiéramos realizado el cribado en los sitios urogenitales, podemos observar que son frecuentes las infecciones en estos sitios. Y también, o sea, tener en cuenta que si solamente hubiéramos estudiado los sitios genitales únicamente, hubieran quedado sin diagnosticar el 42% de las infecciones por clamidia y el 27% de las infecciones por VPH. Estos pacientes presentaron infección solamente en esos sitios, sin afectación en los sitios genitales. Por lo cual sería importante evaluar la implementación del cribado en estos sitios para poder detectar estos portadores asintomáticos y poder brindar un tratamiento oportuno, a fin de minimizar las secuelas que traen aparejadas estas infecciones y también poder cortar con la cadena de transmisión. Y también en el caso de Neisseria gonorrhoeae, que nos permita obtener mejores datos de susceptibilidad antimicrobiana, evitando la propagación de cepas resistentes. Hasta el momento y por lo que sabemos, este fue el primer estudio realizado en la ciudad de Córdoba, donde se investigue simultáneamente Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y VPH, tanto en sitio genital como en sitio faríngeo y anorrectal, en una población general. Digo esto porque muchos de estos estudios están realizados en poblaciones particulares, como por ejemplo esas poblaciones llamadas poblaciones de riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres o trabajadores sexuales, y nosotros lo que quisimos es conocer la prevalencia de estas infecciones en la población general, que existe un centro de salud pública de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y creemos que estos datos podrían servir como base para otros estudios, de forma que podamos conocer más sobre la prevalencia de estas infecciones extragenitales y también que analicen costos y beneficios sobre la implementación del cribado extragenital. Muchas gracias. Eso. Buenísima tu charla y te felicito, Ana. Muy clara toda la charla, muy interesante también. Así que bueno. Gracias. Ahora vamos a dejar estos últimos 5 minutitos para que cualquiera de los oyentes pueda hacerle pregunta a cualquiera de los 3 disertantes. Si se animan a encender el micrófono y preguntar, mejor. Si no pueden acceder al micrófono, también pueden escribir sus preguntas en el chat. Seba, yo tengo preguntas para las chicas. Si quieren así empiezo y rompo un poco el hielo. Dale, Hago. Primero le quiero, o sea, excelente los 3, la verdad, me tuvieron atrapada toda la tarde. El primero lo que le quiero hacer una consulta es a Agostina con respecto a esos antibióticos que encontraron que eran resistentes, acompañantes a las productoras de BLE, como el Bactrin o la TMS y la ciprofloxacina. Si pudieran analizar algo sobre esa resistencia con respecto al comportamiento de los veterinarios, o en este caso de si los animales estaban consumiendo este tipo de alimentos, este tipo de antibióticos con algún tipo de alimentos, porque la verdad que es muy alto el porcentaje de Bactrin y cipro. En realidad la cipro no la usan la enrofloxacina,
pero bueno, dentro de la familia de las quinolonas. No sé si pudieron sacar algún dato con respecto a eso. Esa es mi primera pregunta. Bueno, no, la verdad que no tenemos mucha información de qué antibióticos se estaban usando con los animales. No logramos obtener mucha información respecto a eso, pero sí estuvimos averiguando sobre cuáles eran los tratamientos a los que se someten a las vacas de producción lechera, que es una exposición bastante constante a antibióticos por el tema de la mastitis. Hacen Sí. como tratamientos preventivos para poder hacer los ciclos de producción, digamos, de leche. Pero no, sinceramente, exactamente qué antibióticos le ¿Qué estaban dando antibióticos y para utilizan? qué, no sabemos. Bien. Y con Pero bueno, respecto a datos de carbapenemasa no pudieron obtener nada, solamente se centraron en BLE. sí, sí, nos centramos en Ble. Bien, perfecto. Bueno, tengo Tiene un otra montón de con... futuro, igual el trabajo, Sí, o sea, por tenemos un eso te montón de digo. cosas que podemos hacer todavía, pero bueno, por ahora estamos hasta ahí. No, y aparte por la utilización de los antibióticos, tanto en la parte de ganadería, en la parte veterinaria en general, esas resistencias acompañantes llaman mucho la atención. De por sí ya llama la atención la BLE, pero de por sí las resistencias acompañantes llaman mucho la atención en qué están usando esos antibióticos o cómo se transmite cómo se hace esa transferencia de la resistencia para llegar a esos altos porcentajes de resistencia en esos antibióticos. Es llamativo, la verdad. Bueno, mi otra pregunta es a Ale con respecto al tema de las capacitaciones. Ale, no sé si tuvieron la oportunidad de hacer capacitaciones, porque ahí lo veía como una conclusión, pero si Sí, tienen un control de infecciones en el hospital y si se pudieron hacer capacitaciones, no solamente por el tema de las carbapenemasas, por el tema de Clostridium también, por no, ejemplo, por todo, el tema sí. de contactos y demás, porque la verdad que tener esa base de datos que ustedes tienen con respecto al conocimiento o el desconocimiento de las prácticas de contacto de los pacientes o del lavado de manos y demás, me parece que a partir de ahí está bueno arrancar con unas capacitaciones porque en realidad los médicos, enfermeros y demás desconocen hasta lo que es el cartel, cuando uno le pone el cartel de Todo. paciente en aislamiento de contacto, no saben qué significa, entonces a veces hay un desconocimiento total. O a veces los aislaban por ble, que es lo que pasaba también. Claro, exactamente. Ese es el problema. Pero no, yo me fui del hospi, pero sé que ahora empezaron hace unos meses, cuando yo estaba, el último tiempo que estuve, a hacer hisopados rectales de vigilancia. Eso sí lo implementaron, que era algo básico, digamos. Ujú. Y el comité siempre estuvo, pero nunca como que o sea, siempre estuvo, digamos, Involucrado. en papeles, por decirlo de una forma, pero nunca se sentaron como, por ejemplo, a decir, bueno, vamos a hacer esto cada 15 días, hisopado de vigilancia, etcétera, etcétera. No hacían eso, ni tampoco cuando ingresaba alguien nuevo externo de otro lado. Entonces, como que tampoco se podría diferenciar si adquirió la capacidad ahí o venía de Venía, otro lado. Pero exactamente. no sé si ahora está formado el comité, pero sé que sí se hacían hisopados rectales de vigilancia. Lo que sí hay solo un infectólogo en el hospital y si se va él de vacaciones, nada. Entonces está Claro, como medio, tremendo problema. medio débil eso, sí. Por eso lo Sí, que porque yo decía, bueno, lo que no se mide no se sabe, entonces bueno, en el trabajo están los datos que hay cosas que mejorar. no, no, por supuesto, pero es súper, o sea, importante el dato que vos pudiste obtener en este trabajo de eso, del conocimiento o el desconocimiento de esas prácticas. Entonces, a Sí, partir de ahí se puede arrancar con capacitaciones y un empezar a montón de capacitarse. cosas, sí. Sí, porque efectivamente el personal no está capacitado. Aparte, por todo lo que fue pandemia, hubo mucho personal que empezó a trabajar automáticamente sin Sí, al conocer otro tampoco día. ni las instalaciones ni cómo se manejaban los pacientes. O sea, me parece que está bueno para un puntapié para arrancar con un comité de control de infecciones y para prevenir infecciones en futuro, como por ejemplo, o sea, Clostridium, que hoy en día acá en Argentina todavía está un poco controlado, pero lo que es en Estados Unidos, en Europa, hay alta tasa de mortalidad por Clostridium y Clostridium es una de las bacterias que más se tiene que tener presencia del aislamiento de contacto y un montón de prácticas que se deben, además de A KPC, por ver, supuesto, y todo sí, el carbapenemasa. no vale. Bien, perfecto. Y otra de las consultas es a Ana, Laura, con respecto a eso, de las muestras extragenitales. La verdad que es súper llamativo la cantidad o sea, el porcentaje alto que tienen
de aislamientos de las muestras extragenitales. ¿Qué pasa? O sea, a mí me pasa en la rutina diaria, es muy difícil pescar a esos pacientes para hacerle o tomarle muestra en la zona extragenital. Entonces, la verdad que primero por el tema de que a veces las muestras las toman los médicos, entonces ya están tomadas y demás. Y otra de las cosas es cómo se puede hacer para implementar esto en la rutina diaria. Porque en la rutina, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con un pedido de un hisopado uretral, solamente se va al hisopado uretral, no se está haciendo hisopados eh, faringios ni anorrectales, pero la verdad que el porcentaje es alto. Y también otra de las consultas que te quería hacer, Ana, es con respecto a las vacunas. Si de esas pacientes que tuvieron positivo HPV, tenían las vacunas colocadas, si tenés ese dato. Bueno, primero, o sea, falta mucho para la implementación del cribado y creo que lo sabemos, o sea, es difícil, a mí también me dificultó y también me dificultó el hecho de que el paciente acceda al hisopado. Quizás el faringio sí, pero también es molesto porque le causa la Aparte, arcada ¿cómo? y No, y aparte, ¿cómo se le explica al paciente que en realidad bueno, vino con un yo uretral y sí, que después... obviamente, lo que pasa es que también ya está recomendado actualmente, de acuerdo a los hábitos sexuales del paciente, Sí. realizar el cribado, ¿no? Ya sabemos que para los hombres que tienen sexo con hombres está más como estandarizado. Pero bueno, también eso trae aparejado de que si yo le pregunto al paciente, primero tener que preguntarle al paciente si practica sexo oral, si practica sexo anal, es toda una exposición, y también que por ahí quedas atado a si el paciente es sincero y que por ahí es algo muy 100%. íntimo, entonces hasta dónde llega que yo le tengo que preguntar sobre sus hábitos sexuales. Entonces quizás, obviamente que por eso hay que analizar costos y todo, y bueno, para ahí en nuestro país va a ser un poco difícil implementarlo, pero bueno, si no, sabemos que en la población general, o es lo que intentamos estudiar, que es lo que quisiéramos, necesitamos más estudios para ver realmente cuál es la prevalencia de la infección en estos sitios, y si conviene o no implementar el cribado en estos sitios, pero bueno, si no es decir, bueno, a todos hacerle, independientemente de qué es lo que digan, para no exponerlo a esa situación. Y bueno, yo acá les explicaba que era un trabajo que se estaba realizando, o sea, obviamente esto fue con comité porque fue prospectivo, o sea que tuvo que estar aprobado por el comité de ética, y yo al paciente tenía que explicarle todo lo que se hacía, por qué se hacía, cuáles eran los objetivos, qué implicancias tenía, y tuve pacientes que se negaron por el hecho de ya la toma de muestra en el sitio genital es toda una exposición, encima en sitio anal, y después, bueno, también en sitio faringeo no era tanto, pero también les molestaba. Entonces, bueno, va a ser cuestión de educación y que, bueno, y si es que sale la recomendación para la población en general. Hoy por ahí eso se hace más en trabajadores sexuales, o te pregunta esto de acuerdo a las prácticas sexuales, pero bueno, son prácticas sexuales que hoy ya en día, y también entra en esto, hasta dónde vamos a preguntar cuáles son sus prácticas sexuales. Y con respecto a las vacunas, no tengo ese dato, pero bueno, son la vacuna hace unos años que está incluida dentro del calendario y a partir de los 11 años, si no me equivoco. Sí. Entonces, la mayoría de mi población, cuando teníamos 11 años, no estaba todavía incluida dentro del calendario, y asumo que pocos de mis pacientes estaban vacunados por la población que yo manejo en el Misericordia también, ¿no? Entonces, o sea, no lo tengo, no lo sé, pero estoy asumiendo que podría decir que es baja la prevalencia de personas vacunadas contra el VPH. O quizá eso lo vamos a ver más adelante, a partir de ahora de que esas niñas de 11 años, o bueno, no me acuerdo bien cuál es la edad, ya entraron en el calendario donde es obligatoria la colocación. Hoy, para mí, bueno, para todos nosotros, no nos cubre, entonces, bueno, tenés que pagarla y todas esas cosas. Sí.
Así Bien, que, bueno, eso no sabría, pero bueno, se espera obviamente una disminución de estos genotipos al menos, y que capaz que eso trae aparejado el aumento de los otros genotipos, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Sí, también cómo manejar el tema de los colonizados. A ver, Sí, porque sí, sabemos que BPH se espera que la persona resuelva, o sea, el paciente resuelva, y bueno, y se lo sigue, pero ya primero que ya tener una PCR negativa, te deja tranquilo como por unos 5 años, hasta un nuevo control, pero bueno, se puede ir controlando con el PAP, y bueno, y no está recomendado de rutina las pruebas moleculares, eso lo sabemos. Pero bueno, también son necesarias, o sea, estos estudios son necesarios para conocer la epidemiología local. Pero bueno, es controlarlos, y bueno, lo posible cuando sea, en algunos casos, sí está indicada la biología molecular y también la detección a nivel de genotipo. Bien. perfecto, Ana, se reescuchó. Gracias. Tengo dos preguntas en el chat. Una de Lucas Baelo para Agostina. Pregunta básicamente si los animales testeados fueron de un mismo tambo o se testearon en distintos lugares geográficos. No, pertenecían a dos tambos que, si bien se encontraban en la cercanía, no estaban pegados, o sea, geográficamente había distancia. Y bueno, si bien es como una pregunta que surge bastante, es si el N es representativo, y sí, porque el N que se calculó era para una prevalencia de un 20%, que tenía que ser alrededor de 300, perdón, de 300 hisopados, y tuvimos una prevalencia de 85, por encima de 85, así que el N es completamente representativo en este caso. Bien, muchas gracias. Y otra pregunta ahora es para Alejandra. Te la pregunta Melina Ailén Ferrada, y básicamente te pregunta cuáles serían las medidas de protección adecuadas. Básicamente ella da el ejemplo de que trabajan dos hospitales y en unos solamente utilizan guantes y en otros usan camisolines y otras medidas de protección personal extra. ¿Cuáles serían las adecuadas, Ali? Depende el profesional que es, por ejemplo, si como ella puso ahí bioquímico, si solo bioquímico, sí o sí lavarse las manos entre paciente y otro, entre un paciente y otro, sí o sí, antes de ir al paciente y salir al paciente. Y si el paciente está aislado, aislamiento de contacto, sí o sí, no salir con la bata, con la misma que tocó el paciente, e irte a sacar a otro paciente. O sea, sacar sangre, sacarte todo, descartar todo adentro en el tacho rojo de adentro de la habitación del paciente, y luego lavarte las manos, obviamente, antes de ir a otro paciente. Pero sí o sí, eh, no ir a un paciente de aislamiento de contacto sin lavarte las manos antes de ir a otro. Sí o sí, lavarte las manos. Creo que es primordial lavarse las manos, y obviamente hay que cambiarse de guantes, pero primordial lavarse las manos. Sí, es como dice la palabra, es contacto. Todo lo que tenga que ver contacto Contacto, con el sí. paciente Vos sos el se principal descarta. vehículo de que el paciente lo llevas de ahí, se lo llevas a otro. Exactamente, o sea que todo lo que Sí. tenga contacto con un paciente se tiene que descartar. En ese paciente, cuando vas a otro, se tiene que colocar otras cosas. Eso es Por como eso es importante la señalización, porque ahí me ha pasado que estaban en aislamiento, yo sabía porque estaba en bacterio, pero no estaba el cartel. Entonces vos no sabías, lo tratabas como un no aislado. Entonces ahí vos sos el vehículo sin darte cuenta. Yo sabía porque estaba en bacterio que no estaba aislado, que no estaba el cartel, pero sí debería estar aislado. También ahí juega mucho el equipo, de que lo aíslen, de que sepan que tiene y vos veas todas las señalizaciones. Sí, en muchas instituciones lo que hacen es ponerlos en habitaciones por separado, ponerlos Claro. dentro de la UTI en un lugar, digamos, a todos los pacientes saben aislarlo por corte, muchas veces porque no tienen lugar suficiente para aislar a todos los pacientes individualmente, entonces lo que hacen es aislarlo, es decir, bueno, todo lo que tengan carbapenemasa tipo KPC van a una habitación, todo lo que tengan carbapenemasa tipo metalo beta-lactamasa van a otras habitaciones, entonces impedís en cierta forma el pasado de transferencia de genes, digamos. Podemos discutirlo, digamos, eso también, pero en realidad la parte económica a veces de los hospitales hace que tengan que aislarlo no individualmente, sino por corte. Sí, más vale, depende del hospital. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna preguntita extra para hacer. Me parece que Bueno, no, Seba. ¿no? Bueno, entonces solo nos queda agradecerle a Ana, a Agostina y a Alejandra. La verdad,
en lo personal me parecieron muy interesantes las 3 charlas y además las presentaciones fueron bárbaras y fueron excelentes. Así que muchas gracias a los oyentes también, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Para nosotros desde la filial Córdoba de la AM es un placer dar difusión a las tareas de investigación de los jóvenes en microbiología. Así que bueno, agradecerles a todos y bueno, ya nos encontraremos en una nueva jornada próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias a Chao, ustedes. hasta Chao, luego. gracias por Chicos. dejarnos Buenas participar. noches.